¿Estás listo para recibir algo emocionante que voy a compartir hoy? Es un mensaje muy simple, pero debo complicarlo para que parezca profundo. Pregunto, ¿hay alguien aquí que me está escuchando o viendo que no esté enfrentando ninguna prueba, problema, desafío, preocupación o temor? ¿Alguien tiene una vida perfecta sin la más mínima molestia o dolor? Si es así, por favor, levanta la mano. Pero creo que todos nosotros, incluyéndome, estamos atravesando algún tipo de problema, ya sea físico, financiero o de otra índole. Aunque algunos de nosotros puedan parecer felices, sé que hay momentos en los que enfrentamos dificultades. Todos nosotros, en diferentes formas, estamos lidiando con retos en nuestras vidas. Algunos enfrentamos problemas en nuestras relaciones, ya sea en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con el jefe, los colegas o los amigos. Tal vez tú mismo seas tu mayor desafío, con alguna debilidad, mal hábito o algo que no puedas superar. Quizás tienes un temperamento difícil, una actitud negativa o eres propenso a la preocupación, la depresión, el orgullo, como yo. Gracias a Dios, no todos dijeron amén, como yo, pero podría ser envidiosos, ¿verdad? Pero ustedes son los santos de Dios. Y quizás yo sea el único propenso a la codicia, anhelando a veces tener, cosas materiales. Aún así, como cristianos, enfrentamos desafíos y estamos luchando para vivir la vida cristiana. Pero la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es una vida ¿de qué? De victoria. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 15:57. Pero, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en 2 Corintios 2:14 nos dice, así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Así que la vida cristiana es una vida ¿de qué? De triunfo y victoria. ¿Por lo que tú haces? Gracias a Dios. La Biblia nos asegura que siempre somos victoriosos en Cristo y a través de nosotros, Él, el Señor, revela su aroma de conocimiento en todo lugar. Declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios es un vencedor. Por lo tanto, la vida cristiana está destinada a ser una constante victoria, gozo y paz. Es un delicioso descanso mientras caminamos en esa victoria en cada área de nuestras vidas. Sin embargo, a veces parece haber una brecha entre lo que la Biblia dice y nuestra experiencia diaria. Nos preguntamos por qué no estamos viviendo plenamente en esa victoria prometida. Hoy te invito a que exploremos cómo podemos alinearnos con el plan de Dios y caminar en la victoria que Él ha destinado para nosotros. Tal vez no es sobre cómo vivo mi vida, sino más bien sobre quién la viviré. Quizá haya algo que debo hacer, algo que Dios quiere que haga. Oren conmigo para que sus corazones estén abiertos a recibir el mensaje de hoy. Y vayamos juntos a Romanos, carta escrita por el apóstol Pablo, al capítulo 5, versículo 17. Romanos 5:17. Y exploremos juntos este camino. Nos dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo.
Fíjense que voy a subrayar dos cosas. Primero, nos habla de la gracia maravillosa de Dios. Este versículo es fundamental. Les puedo decir que las primeras cosas que necesitan hacer es comprender, entender, captar, percibir, compenetrar, asimilar, descifrar, interpretar, concebir, intuir, vislumbrar, conocer, enterarse que Dios quiere que reinen en su vida. Reinar significa tener dominio real sobre cada circunstancia y situación en tu vida, no solo en lo espiritual, sino en todas las áreas. La salvación de Dios es completa y absoluta. Él no solo te salvó de la penalidad del pecado, que es la muerte eterna, el infierno, sino que el poder de Dios para la salvación se extiende a cada área de tu vida. Dios quiere que reines, pero si estás enfermo, luchando con malos hábitos, con un mal temperamento, bombardeado por emociones de amargura, envidia u orgullo, ¿cómo puedes reinar? Todo está en este versículo, pero necesitas reflexionar profundamente sobre ello. La victoria que buscas no puede ser lograda, sino recibida. Repito, no puede ser lograda, sino recibida. Repitamos juntos, recibida. Si entiendes esto, empezarás a reinar. No es algo que tienes que ganar, sino que debes recibir. No es lo que haces, sino lo que recibes. Lo que necesitas recibir es la abundancia de la gracia de Dios. La gracia es el mayor favor inmerecido de Dios, un regalo gratuito que no puedes ganarte. El Evangelio, también conocido como el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, es a través de la obra finalizada que podemos recibir las buenas nuevas hoy. Sí, hoy. Estas buenas nuevas son las buenas de la bondad de Dios hacia ti. No se basa en quién eres o en lo que hagas, sino en la de Él, en la de Dios, propia naturaleza amorosa y compasiva. Su gracia es un regalo que se extiende a ti, independientemente de tus méritos o defectos. Dios te acepta y te ama por lo que Él es, no por lo que tú eres. Repito, Dios te acepta y te ama por lo que Él, Jesús el Mesías, es, no por lo que tú eres. Dios es bondadoso y quiere bendecirnos, proveernos, sanarnos y ayudarnos a superar nuestras debilidades y malos temperamentos. La santidad no es algo que debamos lograr por nuestro propio esfuerzo, sino más bien un don que Dios nos otorga. Es un regalo tan grande que no significa que no debamos hacer nada, pero es principalmente una gracia de Dios. A través de los años he aprendido que cuando discuto con mi esposa, si ella está en lo correcto y yo no, es sencillo reconocer eso. Y si ambos tenemos razón, también es fácil aceptarlo. Pero no importa quién tiene la razón. Lo que cuenta es que ella está bien y es correcta en este momento o en ese momento. Y escuchen, esto es complicado. Incluso si ella está equivocada y yo tengo la razón, ella sigue estando en lo correcto. Vaya, ¿qué es esto? Y por último, escuche, si ella está equivocada y yo también lo estoy, sigo estando mal. Así que en el matrimonio les diré que se trata de perdonar, no de quién tiene la razón. Si te enfocas en quién está bien o mal, basado en estadísticas o en la palabra de Dios, esto nunca va a terminar. Necesitas caminar en amor. Pero eso es muy difícil, casi imposible. Sé que yo solo aquí no me entiendo, pero es que realmente necesito a Dios. Cuando era joven, intenté ser un buen cristiano y tratar de caminar en amor, pero hoy les digo que era muy complicado. Te puedo decir que el Señor me ha enseñado esto. En lugar de intentar amar por mi cuenta, le digo al Señor, Señor, yo no puedo amar, pero tú eres el amor. Tú vives en mí y tú y yo somos uno. Pero yo no tengo nada que dar.
entonces le pido que Él ame a través de mí, porque solo no puedo. Incluso después de casi 40, 50 años no de matrimonio, pero de estar viviendo la vida en Cristo, más de 30 años de casado, lo he intentado y los resultados no han sido buenos. Pero cuando dejas que sea Dios primero quien te dé su gracia, su amor incondicional, entonces recibes el don de la justicia. Gracias a Dios que aún soy justo ante Él. Y la segunda parte del versículo dice que Él nos regala la justicia, el regalo de su justicia. Dios en Cristo ha perdonado mis pecados. Cuando aprendes a depender de Él momento tras momento, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hora tras hora, su gracia y amor tocando tu corazón, podrás amar de una manera hermosa y verdadera. Tu cónyuge notará el cambio en ti, pues la gracia de Dios te está transformando. Esto no se trata de esforzarte o de intentarlo por tu cuenta. Es de confiar y recibir, no por obras, sino por la gracia a través de la fe. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la libertad que Cristo nos ha dado. Dios nos ha establecido responsabilidades donde debemos actuar y esforzarnos, pero la gracia es el regalo inmerecido de Dios, otorgado a través de la obra finalizada de Jesús en la cruz. Bajo la ley, el hombre debe trabajar, pero bajo la gracia puede descansar. Por lo tanto, hay un reposo para el pueblo de Dios. Quien ha encontrado en su descanso ha cesado de sus propias obras. Por lo tanto, temamos no llegar a este anhelado descanso. Accedemos a este descanso al creer en la obra consumada de Jesús. No se trata de nuestros esfuerzos, sino de descansar en Él. Él es nuestra santidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Sí, esta es la obra de Dios, originada por Él. Es por Dios que estamos en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Que nadie se gloríe en sí mismo, sino solo en el Señor. Estar en Cristo es tener su justicia. Eso es lo que necesitamos entender y abrazar. Debemos tomarlo a Él como nuestro todo. Eres santo, sí, amén. Él es tu santidad. En cada hábito negativo, tú reinarás. Cuando recibes la gracia, entiendes, pero por supuesto, debes aceptarla. El reto es que muchos de nosotros cuando caemos, cuando tropezamos, cuando retrocedemos en esa escalera, rechazamos de inmediato la gracia porque decimos, ¡ay, no soy digno! Dios me odia, sé que ya no me amas más, soy un cristiano terrible, necesito ser destituido. Pero no entiendes, no estás comprendiendo la obra finalizada, cuando caes de rodillas por el perdón de Dios, diciendo, oh Dios, perdóname otra vez. Esto no es creer en la palabra de Dios. Te estás apegando a tus propias emociones, a las mentiras de los hombres y a las acusaciones del enemigo, Satanás. Tú le estás permitiendo que arruine tu mente, olvidando que has recibido el don de la justicia. ¿Cómo reinar? Tú no eres pecado, eres la justicia de Dios en Cristo. Tú no eres un alcohólico, no eres un adicto a las drogas, eres la justicia de Dios en Cristo. Esa es tu verdadera identidad, y cuando lo reconoces, deja de ser definido por lo que recibes. Debes tener una fe inquebrantable para creer en lo que Dios dice sobre ti es verdad. Pero si te apoyas en tus emociones y en el entendimiento humano, caerás. No hagas eso. Sigue recibiendo. Amén. No se trata de lograr, sino de recibir. La clave es recibir. Una de las claves que quiero compartirles es cómo recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay una forma práctica de hacerlo. ¿Sabes? ¿Quieres reconocerla o quieres saber cuál es?
Entonces tal vez que a este tema tendríamos que haberle cambiado el título y haber puesto El secreto para el éxito, como se encuentra en Romanos 5:17. Pero pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dice que debemos recibir, pero hay una forma de recibir la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Cómo? Escuchen la respuesta. El mensaje de la salvación ya es conocido, así que ahora te diré lo que ya sabes. Romanos 5:17, por la fe viene al escuchar, y el escuchar viene de la palabra de Cristo. Amén. La fe llega a través de escuchar, y ese escuchar continuo es lo que necesitas. Es el empaparse de la palabra de Dios, la forma en que el evangelio de la gracia es transmitido al hombre a través de la predicación. Dios ha levantado a sus siervos en diferentes lugares y a través de ellos la gracia es impartida y el evangelio es proclamado. Por eso necesitamos reunirnos, estar en grupos y no solo un día a la semana. Hay que escuchar el evangelio. De hecho, cada día, pues Jesús dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra de Cristo. Así que debemos seguir recibiendo, pues a quien más me oye o a quien más oye, más se le dará. Debes aprender a escuchar y a recibir para poder disfrutarlo plenamente. Amén. Sé que algunos de nosotros estamos en situaciones desesperadas y escuchamos con desesperación, como esponjas. Prefieres estar a los pies de Jesús, como María. Y eso está bien. Escuchar es un acto de reposo, algo poderoso que nos permite, como seres humanos, hacer lo correcto. No es necesario estar constantemente en acción, así como Moisés, recuerdan, ante el Mar Rojo y el ejército de Faraón que los perseguía. Dios le dijo que se mantuvieran ¿cómo? En calma. Y observara cómo el Señor les brindaría la salvación. Cuando escuchas el llamado del mensajero, estás recibiendo la gracia de Dios y entendiendo el don de la justicia a través de la fe. Continúa escuchando, pues cada vez que lo haces, algo surge en tu interior. No eres tú, no, sino el poder de Cristo mismo. Mientras te sumerges en la palabra, te fortaleces sin darte cuenta. Y recientemente me encontré con un antiguo miembro de la iglesia a la que asistía, y él compartió conmigo cómo la gracia de Dios le había transformado a lo largo de los años. Antes era un escéptico del evangelio de la gracia, pero luego me convencieron de que había más allá de lo que había oído. Había algo más. Comencé a ver los temas de lo que predicaban la verdadera gracia de Dios allí en YouTube, y poco tiempo decidí dejar de fumar, participando diariamente de la Santa Comunión y declarando mi justicia en Cristo. Dice que fue un cambio radical. En menos de un mes me liberé por completo de 40 años de adicción al cigarro, sin ningún síntoma de abstinencia. También me liberé de rencor y la amargura que solía sentir. Y ahora el gozo del Señor se manifiesta plenamente en mí. Mis amigos notaron los cambios, lo cual me da la oportunidad de compartirles abiertamente el Evangelio de la Gracia. Hoy, Romanos 1:15 al 16 tiene un significado profundo para mí. Nos dice: así que estoy ansioso de visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El Evangelio no me avergüenza, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Gracias a todos aquellos, todos los hijos de Dios, por predicar fielmente lo que es el Evangelio, dando toda la gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo. Conozco la historia de otro hermano que estuvo esclavizado por el tabaco durante 40 años. Sin embargo, todo cambió cuando alguien le presentó y le mostró el Evangelio. Al escucharlo,
decidió suscribirse a mi canal. Al escucharlo en profundidad, recibió la abundancia de la gracia y entendió que era justo, incluso mientras fumaba. Es una verdad radical, pero él creyó y recibió el don de la justicia reinando sobre esa adicción al tabaco. Es tan simple. Pero no debemos complicarlo, pues recibir la gracia no debe ser un desafío. Simplemente déjate llevar por ella. Desde nuestra juventud se nos ha inculcado la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Nos han enseñado que debemos levantarnos temprano y persistir, pues ese es el camino correcto. Sin embargo, Jesús es el único que puede guiarnos hacia la verdad y la vida. Debemos confiar en Él en cada situación. Necesitamos tener una conciencia interna de la presencia de Dios. La unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y debemos seguir sus indicaciones, aunque a veces no lo parezca. Jesús vive en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se entregó completamente por mí, dando su vida. Es una afirmación muy profunda que no logro comprender del todo. Dice que fui crucificado junto con Cristo, como si hubiera estado presente en la cruz. Pero ¿cómo puede ser eso? Fui crucificado, lo que implica que morí. Pero también dice que la vida que ahora vivo, no soy yo quien la vive, sino Cristo que vive en mí. Fui crucificado y ahora estoy vivo, pero no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Es algo que necesitamos entender, remontándonos a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Yo podría decir en mi vida. Ya no somos esclavos del pecado. Aquí expresa que nuestro viejo ser fue crucificado junto con Cristo, a fin de que el cuerpo del pecado fuera destruido y ya no sirvamos más el pecado. Por lo tanto, para comprender Gálatas 2:20, es importante leer y entender el libro de Romanos en su totalidad. Así pues, puedo decir con seguridad que he sido crucificado con Cristo y que ahora vive en mí. Es Cristo y no yo. Algo único y maravilloso ha ocurrido. Cristo vive en mí. Así que cada uno de nosotros puede decir con gozo, Cristo vive en mí. Repitamos, Cristo vive en mí. No somos tímidos. Que el mundo escuche, Cristo vive en mí. Así que ahora tienes una identidad renovada. Esta nueva creación que eres tú aún vive en la carne, por lo que los desafíos de Romanos 7 aún pueden ser una realidad si decides vivir por tu cuenta. Aquí hay una nueva vida en ti, todavía estás en este cuerpo terrenal, en este cuerpo carnal. Debes estar atento a cómo vives esta nueva vida en la carne, la cual se debe llevar a cabo por fe, creyendo en Jesús. Recuerda que fue Él quien te amó y se entregó por ti, por lo tanto tu vida debe estar fundamentada en la fe, confiando en que Cristo mora en ti. Nunca debes depender de tus propios recursos, pues sin Él no eres nada. Vivir en toda confianza y dependencia de Cristo, pues si Él reside en ti, ¿para qué confiar en tu propia fortaleza? ¿Quién posee más fuerza, tú o el Señor? ¿Quién tiene más paciencia, tú o el Señor? ¿Quién te muestra un amor más grande, tú o el Señor? ¿Quién tiene más gracia, tú o el Señor? Él es más compasivo que tú. ¿Quién está libre de envidia, tú o el Señor? ¿Quién es menos orgulloso, tú o el Señor? Por eso, ¿por qué depender de ti mismo? Pues este es el gran secreto, como dice Colosenses 1:26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. El misterio oculto desde tiempos inmemoriales ahora se ha revelado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que Cristo está en mí. Sí, está en mí, en ti, en cada
uno, la esperanza de gloria. Esto se refiere al día en que recibiremos un cuerpo incorruptible en su venida, pero también es una esperanza de gloria aquí en la tierra. Creo fielmente y firmemente que los cristianos que dependemos únicamente del Señor Jesucristo podemos vivir una vida de victoria día tras día. Si confías en Él, aunque no hay perfección en cuanto al pecado, puedes vencer todos los desafíos que enfrentamos. Eres más que vencedor y siempre, ¿cuántas veces? Siempre Dios te guía en triunfo. Está claro que Dios te ha dado la victoria, pero esta victoria no es tuya, sino de Cristo. Necesitas apoyarte en Él, entendiendo que a veces es difícil de entender, pero déjame contarte cómo lo manejo yo. Tengo un mal genio. Gracias a Dios que nadie dijo amén a esto, pero cuando voy conduciendo a veces me molesta que la gente toque la bocina, el claxon, pero en realidad esto se trata de un incidente en un estacionamiento. Yo estaba esperando pacientemente mi turno para estacionar y este buen hombre llegó y se me adelantó, metiéndose en mi lugar. Incluso Dios sabe que yo era el siguiente. Quiero dejar muy claro que yo tenía razón. Así que inmediatamente me enojé y reaccioné de una manera impulsiva, golpeando mi mano contra el volante. A veces, cuando me enojo, mi mente se nubla y me cuesta pensar con claridad. Aunque este incidente ocurrió hace años, sigo luchando para aprender a manejar mi ira de manera más efectiva. Hace unos años me encontré en una situación incómoda mientras conducía por la ciudad. Otro conductor, aparentemente apurado, comenzó a tocar furiosamente su bocina. Inicialmente pensé que no se dirigía a mí, pero luego me di cuenta de que, de hecho, me estaba señalando y gritando. Me sentí confundido y molesto por su comportamiento agresivo, pero traté de mantener la calma. Sin embargo, a medida que el otro conductor seguía acosándome con gritos y gestos, sentí que mi enojo iba en aumento. La presión iba aumentando, el termómetro se iba poniendo cada vez más rojo. En ese momento recurrí a Dios en oración, pidiéndole que me ayudara a controlar mis emociones y a responder de manera apropiada a la situación. Fue una experiencia desafiante, pero al final logré mantener la compostura y evitar una confrontación más grave. Si estás luchando contra la ira, tengo un remedio milagroso. Aunque parezcan tan perfectos y nadie me entienda, les voy a compartir mi experiencia. Para mí, esto fue realmente un gran milagro. Es difícil de creer, pero esta situación fue un verdadero milagro en mi vida. Pasó algo en el agitado tráfico de la zona donde Dios dispuso que viva por ahora. Fue con una persona que estaba muy apurada, aparentemente, y nerviosa. Mientras gritaba, le sonreí. No le respondí. Simplemente sonreí. Fue en medio del tráfico que iba despacio, no alguien que pasara rápidamente. Sé que las cosas pudieron ponerse mal, pero gracias a Dios puedo decir esto. No eres tú, es el otro que viene a tentarme. Muchas veces cuando sentimos este enojo, ya no funciona decir Señor, dame paciencia. Ahora les puedes decir Señor, yo no tengo paciencia. Sé que mi paciencia permite que esa vida viva y no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Jesucristo es tu santidad, tu justicia, tu salud, tu sanidad y tu vida misma. Él es tu todo. No confíes en ti mismo, confía en Él. Amén. Tengo una serie de temas que les compartiré un día. Yo soy la vid y cada uno de nosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí o sin mí no pueden hacer nada. Debes saber que eres uno en Cristo. Tú ya estás ahí. No trates. Aunque ya estamos unidos a Cristo, podemos elegir alejarnos de Él. Su vida está presente y fluyendo a través de nosotros, pero debemos permitirle que lo haga. Ten cuidado, porque al intentar conseguir la aprobación de Dios a través del cumplimiento de la ley, te estás separando de Cristo. Es un concepto aterrador, lo sé, pero la Biblia nos dice que es posible. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Vayamos juntos al libro de Gálatas y aprendamos. Allí dice que si intentas ser justo por ti mismo, te has separado de Cristo.
Dios quiere que aceptemos su gracia y permitamos que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Esa es la clave. Cristo fluyendo a través de nosotros. Se han alejado de la verdad, perdiendo su conexión con la gracia de Dios. Me aparto a mí mismo de la presencia viva de mi Señor Jesucristo que mora en mí. ¿Y cómo puedo hacer que el enemigo ya no tenga influencia en mi vida? Aquellos que buscan justificarse por la ley han perdido la gracia. Alejarse de la gracia es querer ser justificado por la ley. La ley representa el esfuerzo del hombre y el hombre debe trabajar. Si todavía estás intentando complacer a Dios, ganar tus bendiciones o vivir una vida santa mediante tu propio esfuerzo, has caído de la gracia. Cuando caes de la gracia, el poder de Cristo pierde su eficacia en ti. Aunque estés en Él y Él esté en ti, es un pensamiento aterrador. Por lo tanto, no lo intentes. Confía y deja de intentar. Deja de trabajar y comienza a descansar. Sigue recibiendo, pues debes recibir sabiduría para tu trabajo, tus hijos y todos los demás. La palabra de Dios te enseña todas estas cosas. Sigue confiando y pregúntale al Señor cómo hacerlo. Dile, Señor, tú eres mi sabiduría. Permite que Él viva esta vida por ti. Apártate y déjale que lo haga. Amén. La pregunta final es, ¿cómo podemos permanecer constantemente en Él? Esto es algo maravilloso que queremos aprender. Esa es una vida hermosa, una vida de equilibrio y regocijo genuino. Muchos de ustedes han experimentado esto después de recibir tanta gracia al escuchar la palabra. Es como si nada pudiera afectarnos, pero esto sucede mientras se mantienen firmes en la palabra. Cuando recibimos la palabra, algo especial ocurre. Por eso debemos sumergirnos continuamente en ella. Hay un último paso que puedes dar para permanecer en Dios. Ir a 1 de Juan 4:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Dice que Dios es amor y que quien permanece en el amor permanece en Dios. Así que cuando te mantienes en el amor de Dios, estás morando en Él. Necesitamos recordarnos constantemente del amor de Dios, pues este amor no se refleja en nuestras circunstancias, sino que se demuestra en la cruz. Cada vez que pasas por un desafío, la cruz es el recuerdo de su amor incondicional. La comunión es tan poderosa porque nos hace recordar la cruz, el sacrificio de amor que Jesús hizo por ti, por mí, por nosotros. Cuando participamos de ella, recordamos su inmenso amor por ti y tú recuerdas permanecer en ese amor, lo cual significa que Él permanece en ti. Es importante que siempre tengas presente el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclinemos la cabeza, cerremos los ojos. Mi amigo, si estás aquí y aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te ama. Jesús dijo que no existe un amor más grande que dar la vida por los amigos. Nuestro Señor Jesucristo murió por ti, sufrió por ti, fue torturado en la cruz por ti. Disfrutemos del control de Cristo en nuestras vidas. Sigue escuchando y viviendo en Cristo para que puedas recibir la abundancia de la gracia. Que ya no seas tú, sino Cristo quien vive en ti. Él está en ti. Amén. Levante sus manos. Padre, te damos gracias por el glorioso misterio que se nos ha revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy permanecemos en Cristo y reconozco que Él está en nosotros. Él es nuestra misma vida y vivimos por fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por mí. Señor Jesús, oro porque esta semana vea esclavitudes siendo rotas y cuerpos siendo sanados, pues no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, cuyo espíritu da vida a nuestro cuerpo mortal. Declaro que las esclavitudes de años de adicciones sean rotas y destruidas, simplemente por fe, porque tú, Señor Jesús, eres nuestra vida, nuestra santidad. Te alabamos y nos vemos caminando en gozo y paz
felices en cada momento, pues tú eres nuestro gozo, nuestra paz, que guarda nuestro corazón. Señor, que esta sea una semana gloriosa, que estos sean los comienzos de días gloriosos. Te pedimos tu protección sobre nosotros. Te agradecemos por esa protección en nosotros y en nuestros seres queridos. Que nos protejas del mal. Gracias porque estás con nosotros y protégenos y danos la paz. Provee para cada necesidad y guíanos por el camino correcto. Gracias porque nos guías por ese camino. Señor Jesús, te agradezco por tu amor incondicional. Oramos en tu nombre, deseando que tu gracia nos guíe a donde tú quieras que vayamos.